Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trasnochado Books. Hoy seguiremos con la historia del libro El problema de los tres cuerpos. Que lo disfruten. Capítulo 30. Dos protones. Procedamos con la investigación de hoy. Espero que coopere como la otra vez. No imagino qué más querrán de mí, si ya les he contado todo lo que sé. Ahora más bien soy yo la que tiene preguntas para ustedes. No creo que nos haya contado todo, ni mucho menos. En primer lugar, queremos saber cuáles, de todos los mensajes que los trisolarianos mandaron a la Tierra, fueron interceptados y ocultados por los adventistas. Lo ignoro. Su organización es hermética. Yo solo sé que ocultaron ciertos mensajes. Entonces cambiemos de asunto. Después de que los adventistas monopolizaran las comunicaciones con los trisolarianos, ¿construyó una tercera Costa Roja? Quise hacerlo, pero solamente llegamos a erigir un receptor. Luego la construcción se paralizó y el equipamiento y la base se desmantelaron. ¿Por qué motivo? Porque dejaron de llegar mensajes desde Alpha Centauri. No encontrábamos nada en ninguna frecuencia. Imagino que es algo que habrán tenido ocasión de confirmar. En efecto, desde hace al menos 4 años, los trisolarianos decidieron poner fin a toda comunicación con la Tierra. Esto hace que los mensajes interceptados por los adventistas sean aún más importantes. Ciertamente. Pero, por desgracia, no hay nada que pueda decirle acerca de ellos. Tras una breve pausa, pasemos entonces a un tema sobre el que sí podrá extenderse. Mike Evans le mintió, ¿no es así? Puede decirse que sí. Me ocultó, de forma deliberada, el odio que albergaba en lo más profundo de su corazón, y únicamente compartió conmigo el sentido de responsabilidad que le inspiraba a las demás especies del planeta. Nunca imaginé que ese sentimiento se traducía en un odio hacia la raza humana tan extremo que solo buscaba su propia destrucción. Si analizamos la composición del movimiento terrícola trisolariano, vemos que, por un lado, los adventistas buscan servirse del poder de los alienígenas para lograr la destrucción de la humanidad. Por su parte, los redencionistas adoran a la civilización extraterrestre como si fuera un dios. Y, finalmente, los supervivencialistas tratan de comprar la libertad de sus descendientes, traicionando a su propia especie. Ninguna de estas actitudes calza con su primera intención de usar a los extraterrestres como medio para reformar a la humanidad. Prendí la llama de un incendio que luego no supe controlar. Usted elaboró y llegó a poner en marcha un plan para extirpar a los adventistas de la organización. En cambio, luego, tras identificar claramente el juicio final como su base de operaciones, y con Mike Evans y otras figuras claves del adventismo pasando allí largas temporadas, nunca hizo nada por atacar el barco. Contando usted, como cuenta, con la lealtad de la mayoría de las Fuerzas Armadas redencionistas, no le habría sido difícil hundirlo o, por lo menos, asaltarlo. Fue a causa de los mensajes de nuestro Señor que habían interceptado. Los tienen almacenados a bordo del juicio final, en algún tipo de soporte informático. Atacando el barco corríamos el riesgo de que los adventistas, al sentirse acorralados, decidieran destruirlos, algo a lo que no estábamos dispuestos, pues son demasiado valiosos para nosotros. Para los redencionistas, los mensajes suponen lo mismo que la Biblia para los cristianos o el Corán para los musulmanes. Se me ocurre que ahora deben ser ustedes los que se ven en esa misma encrucijada.
La única razón por la que el barco sigue surcando las aguas es porque los adventistas se aferran a los mensajes como si se tratara de rehenes humanos. ¿Tiene usted alguna sugerencia que hacernos al respecto? Ninguna. Ya son varias las ocasiones en las que la oigo referirse a Trisolaris como nuestro Señor. ¿Significa eso que ha terminado desarrollando un sentimiento religioso hacia aquel mundo, como les ocurrió a los redencionistas? ¿O ya era seguidora de su fe? En absoluto. No es más que simple costumbre. No quiero hablar más de eso. Entonces volvamos a los mensajes interceptados. Aunque desconozca su contenido exacto, habrá oído alguno de los rumores. Rumores probablemente sin fundamento. ¿Como cuáles? Llegó Trisolaris a transferir a los adventistas tecnologías de carácter mucho más avanzados que las de la Tierra. No lo creo. Si lo hubieran hecho, habrían corrido el riesgo de que cayeran en manos de ustedes. Por último, y más importante, hasta el momento, Trisolaris solo ha enviado a la Tierra ondas de radio, ¿no es así? Esa afirmación no llega a ser del todo cierta. ¿No? La civilización trisolariana actual es capaz de viajar por el espacio a una décima parte de la velocidad de la luz, tras un salto tecnológico que, en términos terrestres, se produjo hace unas décadas. Antes de ello, rondaba en la milésima parte de la velocidad de la luz. Las minúsculas sondas que nos mandaron por aquel entonces todavía están de camino. Apenas han completado una centésima parte del trayecto. Eso hace que me surja una duda. Si esa flota que ha partido ya es capaz de viajar a una décima parte de la velocidad de la luz, debería poder alcanzar el sistema solar en 40 años. ¿Por qué dice que tardará más de 400? Porque se dan una serie de circunstancias. En primer lugar, las naves que integran la flota son de una envergadura gigantesca, y para ellas acelerar constituye un proceso extremadamente lento. Acabo de decir que tienen la capacidad de alcanzar una décima parte de la velocidad de la luz, pero esa no es más que su velocidad máxima. Solo son capaces de mantenerla durante periodos muy cortos. Por último, son naves propulsadas mediante aniquilación materia-antimateria. Cada una de ellas tiene delante un campo electromagnético en forma de embudo que sirve para recolectar del espacio partículas de antimateria. El proceso de recolección es lento y se tarda mucho en reunir la antimateria suficiente para que la nave acelere durante un tiempo muy breve. Por necesidad, el viaje debe alternar intervalos cortos, de gran aceleración, con otros mucho más largos, durante los cuales se aminora la marcha para ahorrar combustible. De ahí que tarden 10 veces más en llegar a nuestro sistema solar de lo que tarda una pequeña sonda. Entonces, ¿a qué venía su no del todo de hace un rato? Yo ahora le estaba hablando de la velocidad de vuelo por el espacio en un contexto muy delimitado. Fuera de ese contexto, incluso una sociedad atrasada como la humana es capaz de acelerar ciertos objetos hasta que alcancen una velocidad aproximada a la de la luz. Tras una breve pausa, cuando se ha referido al contexto limitado, habla de macroescala, ¿verdad? En la microescala, la humanidad ya tiene la capacidad de hacer que, mediante aceleradores de partículas de alta energía, las partículas subatómicas alcancen una velocidad cercana a la de la luz. Esas partículas son los objetos que mencionaba, ¿no es así? ¡Qué inteligente es usted! Señalando el auricular en su oído. Me asisten los mejores científicos del mundo. Me refería, en efecto,
a las partículas subatómicas. Sí. Hace 6 años, en el lejano sistema estelar trisolariano, Trisolaris aceleró 2 núcleos de hidrógeno hasta que alcanzaron una velocidad cercana a la de la luz, y luego los disparó en dirección a nosotros. Esos 2 núcleos de hidrógeno, o protones, alcanzaron nuestro sistema solar hace 2 años, tras lo cual se dirigieron a la Tierra. ¿Solamente 2 protones? ¿Qué diferencia había entre enviar eso y no enviar nada? Si de tan ínfimamente minúsculos, 2 protones no llegan ni a existir del todo. Ahora es usted quien ha dicho no del todo. Enviaron 2 protones porque ese es justamente el límite de lo que permiten sus capacidades. Que yo sepa, lo más grande que han conseguido acelerar hasta una velocidad cercana a la de la luz es un protón. De modo que, para una distancia de 4 años luz, estuvieron en condiciones de enviar 2. Pero en el nivel macroscópico 2 protones no son nada. Un único cilio de una bacteria puede llegar a contener varios miles de millones. ¿Qué sentido tenía enviarlos? Son un candado. ¿Un candado? ¿Para asegurar qué? Buscan paralizar el progreso de la ciencia de los humanos. De algún modo, la presencia de sus 2 protones impedirá que la humanidad sea capaz de realizar ningún avance científico significativo durante los 4 siglos y medio que faltan para que llegue la flota trisolariana. Según cuentan, Evans afirmó una vez que el día de la llegada de los 2 protones fue también el día de la muerte de la ciencia humana. Todo esto me resulta demasiado fantasioso e irreal. ¿Cómo conseguirán causar ese efecto? Realmente no lo sé. Es posible que, a ojos de la civilización trisolariana, no seamos más que salvajes primitivos. Quizá simples insectos. Wang Miao y Ding Yi abandonaban el centro de comandancia de batalla casi a medianoche. Gracias a la participación en el caso de Yi Wenqi del primero y a la conexión con la hija de esta del segundo, habían tenido la oportunidad de escuchar el interrogatorio en una sala contigua a aquella en la que se celebraba. ¿Usted cree todo lo que ha dicho?, preguntó Wang. ¿Se lo cree usted? Repuso Ding Yi. No negaré que últimamente están pasando muchas cosas increíbles, pero eso de que 2 protones serán capaces de detener el avance del progreso humano me ha parecido un tanto... En primer lugar, detengámonos a considerar lo siguiente. Los trisolarianos consiguieron disparar 2 protones en dirección a la Tierra desde una distancia de 4 años luz, y ambos han dado en el blanco. ¿Tiene usted idea de la pericia que eso requiere? Con la cantidad de obstáculos que hay entre allí y aquí. El polvo estelar, por ejemplo. Y encima, la Tierra y todo el sistema solar, sin parar de dar vueltas. Estamos hablando de una puntería infinitamente más prodigiosa que la del mejor arquero olímpico. ¿Y a qué conclusión deberíamos llegar?, preguntó Wang, a quien la palabra arquero le había producido un nudo en el estómago. No estoy seguro. Dígame, ¿a usted qué le viene a la cabeza cuando piensa en partículas subatómicas como los protones y los neutrones? Me las imagino como si fueran puntos. Puntos con estructura interna, claro. Ya veo. Por fortuna, mi concepción es algo más realista, murmuró Ding, mientras lanzaba la colilla que tenía en la mano un par de metros adelante. ¿Sabe lo que ha quedado ahí dentro? El filtro del cigarrillo. Sí, señor. Desde la distancia en que usted se encuentra, ¿qué aspecto le ve? El de un punto diminuto. ¡Exacto!, exclamó Ding, mientras se agachaba y la recogía del suelo. A continuación la abrió y extrajo el esponjoso filtro amarillo, que apestaba a alquitrán, para plantárselo a Wang delante de los ojos. En realidad, si extendiéramos esto tan pequeño,
terminaría ocupando una superficie tan grande como la de mi sala de estar. ¿Fuma usted en pipa? Preguntó mientras tiraba el filtro al suelo. Ya no fumo nada, respondió Wang. Las pipas emplean un tipo de filtro más sofisticado. Los venden por 3 yuanes. Consisten en un pequeño tubo de papel de un diámetro equivalente al de un cigarrillo, pero algo más largo y con carbón activo dentro. Si extrae el carbón activo, verá que está formado por una especie de bolitas negras parecidas a excrementos de rata, pero con minúsculos poros. Desplegada, la superficie absorbente formada por estos poros llega a ser tan grande como una pista de tenis. Por eso el carbón activo es tan absorbente. ¿A dónde quiere ir a parar?, preguntó Wang, a punto de perder la paciencia. Si bien tanto la esponja como el carbón activo del interior de los filtros eran tridimensionales, luego sus respectivas superficies absorbentes eran bidimensionales. Como ve, una pequeña estructura de alta dimensionalidad puede contener una gran estructura de baja dimensionalidad. En el mundo macroscópico, la cosa no va mucho más allá. Como Dios es un tacaño, durante el Big Bang decidió dotarlo de solo 3 dimensiones espaciales, más la dimensión del tiempo. Pero eso no significa que no haya otras dimensiones. Dentro de la microescala existen, contraídas, hasta 7 dimensiones adicionales que, sumadas a las 4 del mundo macroscópico, dan un total de 11 dimensiones dentro de las cuales existen las partículas fundamentales. Y Solo trato de llamar su atención sobre el siguiente hecho. En el universo, la habilidad de controlar y aprovechar las dimensiones micro es un indicador importante sobre lo tecnológicamente avanzada que está una civilización. Limitarse a usar las partículas fundamentales sin aprovechar la dimensión micro es algo que llevamos haciendo desde que nuestros peludos antecesores encendieron la primera hoguera dentro de una caverna. Controlar reacciones químicas es una simple manipulación de micropartículas que, en realidad, no consideran las dimensiones micro. Naturalmente, este control se ha ido complicando, y así se pasó de la hoguera a la máquina de vapor y, más tarde, a los generadores. Ahora parece que la capacidad de los humanos para manipular micropartículas desde el mundo macro se ha estancado. Tenemos ordenadores y nanomateriales, pero todo se ha logrado sin haber accedido a las distintas dimensiones micro. Desde el punto de vista de la civilización alienígena superavanzada, es posible que no haya demasiadas diferencias entre una hoguera, un ordenador y un nanomaterial, mientras los 3 pertenezcan a un mismo nivel, y de ahí a que nos consideren simples insectos. Lo malo es que tienen razón. ¿podría ser menos críptico? ¿Qué tiene que ver todo esto con los 2 protones que han llegado a la Tierra? ¿Y qué demonios van a poder hacer por sí mismos si, como decía el interrogador, un único cilio de una bacteria contiene ya varios miles de millones? Ni transformándose completamente en energía sobre la yema de mi pulgar, conseguirían que notara nada más que un leve pinchazo. No notaría nada en absoluto. Es más, incluso si los protones se transformaran en energía encima de una bacteria, lo más probable es que tampoco ésta sienta nada. Entonces, ¿qué trataba de decirme con su perorrata? Nada. Si yo no sé nada, ¿qué sabrá un pobre insecto como yo? Pero usted es un insecto que lleva años entregado al estudio de la física, y solo por eso siempre sabrá más que yo. Como mínimo, cuando oye hablar de estos temas, no se le queda la misma cara de bobo que a mí. Se lo ruego, comparta conmigo sus teorías. De lo contrario, esta noche no conseguiré pegar ojo. Es al revés. Como sigamos hablando de esto, entonces sí no volverá a conciliar el sueño. Será mejor que lo dejemos. ¿Qué sentido tiene preocuparse? Deberíamos aprender a tomarnos las cosas tan filosóficamente como Wei Cheng y Xiang. Ceñirnos a hacer el trabajo que nos corresponde lo mejor posible y olvidarse del resto. Venga, echemos un trago. Y luego a la camita, a dormir como buenos insectos.
aquí termina el nuevo capítulo de Trasnochado Books. Recuerde dejar un me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal. Síganos en Facebook. Hasta la próxima.